«Te doy mi Ferrari, si lo enciendes», humilló el millonario al viejo hambriento, y todos callaron. El sonido del cristal chocando contra el cristal resonó como una pequeña campana litúrgica en medio del salón de eventos más exclusivo de la ciudad. Bajo la inmensa araña de luces que colgaba del techo abovedado, cientos de personas contenían la respiración. No era para menos. El aire olía a perfumes importados, a cuero nuevo y a esa fragancia indetectable pero pesada que solo emana el dinero viejo. En el centro de la pista, sobre una plataforma giratoria de mármol negro, descansaba la bestia. Un Ferrari rojo sangre. Una edición limitada cuyo diseño agresivo parecía cortar el aire incluso estando inmóvil. Las luces de los reflectores acariciaban su carrocería pulida, creando destellos que hipnotizaban a los presentes. Una multitud de hombres en smoking y mujeres envueltas en sedas y diamantes. Pero la verdadera estrella de la noche no era el automóvil. O al menos, eso creía él. Julián Castillo, de 32 años, se encontraba de pie junto al vehículo con una copa de champán en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su traje, cortado a medida por un sastre italiano, se ajustaba a su cuerpo atlético con perfección milimétrica. Julián era la imagen del éxito moderno, joven, despiadadamente rico y dolorosamente arrogante. «Damas y caballeros», la voz de Julián, amplificada por un micrófono invisible, dominó el murmullo de la sala. «Lo que ven aquí no es solo un coche. Es la culminación de la ingeniería, la prueba de que el ser humano puede domar la velocidad. Muchos de ustedes tienen dinero para comprarlo, estoy seguro. Pero este modelo tiene alma. Y el alma no se compra, se conquista». Hubo aplausos educados, risas cómplices. Julián disfrutaba el momento, alimentándose de la admiración ajena como un vampiro se alimenta de sangre. Se sentía intocable, un dios en su propio Olimpo de cromo y asfalto. Giró sobre sus talones, buscando con la mirada a los fotógrafos, asegurándose de que capturaran su mejor perfil junto al emblema del caballo rampante. Fue entonces cuando la atmósfera perfecta se rompió. Primero fue el olor, un aroma agrio, una mezcla de sudor rancio, tierra húmeda y ropa que no se ha lavado en semanas. El olor se abrió paso entre las fragancias de Chanel y Dior como una navaja oxidada cortando seda. Los invitados cercanos a la entrada principal comenzaron a apartarse, arrugando la nariz, creando un pasillo involuntario que conducía directamente hacia el centro del salón. El silencio cayó de golpe, pesado y repentino, sustituyendo a la música suave de jazz que había estado sonando de fondo. Julián frunció el ceño, molesto por la interrupción de su momento de gloria. Bajó la copa y miró hacia donde todos miraban. Allí, en el umbral de ese templo del lujo, había una figura que parecía sacada de una pesadilla o de otro mundo. Era un anciano. Su presencia era un insulto visual para la gala. Llevaba un saco de arpillera sucio colgado al hombro como si fuera la carga de sus propios pecados. Sus pantalones de mezclilla estaban desgarrados, no por moda, sino por el uso y la miseria, dejando ver parches de piel curtida y sucia. Llevaba una chaqueta marrón llena de manchas de grasa vieja y polvo, y sus botas apenas tenían suela. Dos guardias de seguridad, inmensos y con auriculares, se abalanzaron sobre él inmediatamente. «Señor, tiene que salir de aquí», bramó uno de los guardias, agarrando al viejo por el brazo flaco. «Esto es un evento privado». El anciano no se resistió, solo levantó la vista. Tenía los ojos cansados, hundidos en una red de arrugas profundas y una barba gris descuidada que ocultaba gran parte de su expresión. No miró a los guardias, no miró a los invitados escandalizados. Sus ojos se clavaron directamente en Julián. Hubo un destello de reconocimiento, o quizás de tristeza infinita, en esa mirada. Julián sintió una punzada en el estómago, una mezcla de vergüenza y furia irracional. Conocía esa mirada. La odiaba. Le recordaba todo lo que había luchado por borrar. El olor a grasa de motor barato, las facturas sin pagar sobre la mesa de la cocina, el sonido de la tos en la noche. Ese viejo era la encarnación de todo lo que Julián despreciaba. «¡Alto!», gritó Julián, levantando una mano. Su voz resonó con autoridad. Los guardias se detuvieron en seco, confundidos, pero sin soltar al intruso. La multitud miró al anfitrión, esperando que ordenara sacar la basura con un chasquido de dedos. Pero la mente de Julián trabajaba rápido. Vio las cámaras de los influencers y de la prensa local apuntando hacia la escena. Vio una oportunidad. No para ser compasivo, sino para demostrar su poder absoluto.
para humillar al pasado y elevarse aún más. «Déjenlo pasar», ordenó Julián, con una sonrisa cruel curvando sus labios. «Pero, señor Castillo», intentó protestar el jefe de seguridad. «Este hombre es un vagabundo. Se coló por la puerta de servicio. Huele a... ¡He dicho que lo suelten!». Julián bajó los escalones de la plataforma y caminó hacia el anciano. Se movía como un depredador acechando a una presa herida. Los guardias soltaron al viejo, quien se tambaleó ligeramente, ajustando el saco sucio sobre su hombro. Julián se detuvo a 2 metros de él, manteniendo una distancia prudente para no ensuciar su smoking, pero lo suficientemente cerca para que el contraste fuera brutalmente evidente. La elegancia contra la decadencia. El futuro brillante contra el pasado roto. Julián soltó una carcajada seca, teatral, invitando a la audiencia a unirse a la broma. «Miren esto», dijo Julián señalando al anciano con el dedo índice, como quien señala a un animal curioso en el zoológico. «Parece que la seguridad se ha relajado hoy. Dime, abuelo, ¿te has perdido buscando el comedor comunitario? ¿O venías a robar los canapés de las mesas?». El anciano no respondió. Se quedó quieto, respirando con dificultad, con las manos temblorosas aferradas a la correa de su saco. Su silencio irritó a Julián. Quería una reacción. Quería miedo. Quería sumisión. ¿Te comió la lengua el gato? Julián dio un paso más, invadiendo el espacio personal del viejo. «Eres una mancha en mi piso, ¿lo sabes? Mira ese mármol, vale más que toda tu vida. Y tú estás ahí parado, goteando suciedad sobre él». Algunos invitados soltaron risitas nerviosas. Otros miraban con morbo, sacando sus teléfonos para grabar. «El millonario y el mendigo» sería un título viral perfecto. El viejo, con voz ronca y quebrada, habló por primera vez. Fue un susurro que apenas se escuchó. Solo quería ver el auto. Julián parpadeó, y luego su sonrisa se ensanchó hasta volverse maníaca. Se giró hacia el Ferrari, y luego volvió a mirar al viejo. «¿El auto?», preguntó Julián, elevando la voz para que todos escucharan la absurdidad. ¿Escucharon eso? El vagabundo quiere ver el Ferrari. Seguramente piensa que es una nave espacial. Julián caminó alrededor del anciano, inspeccionándolo con desprecio exagerado. «¿Sabes qué? Hoy me siento generoso. Me siento como un rey benevolente que lanza migajas a sus súbditos más patéticos. Dices que quieres ver el auto. Bien, te haré una oferta mejor». Julián regresó al centro de la pista. Se apoyó despreocupadamente sobre el capó del Ferrari de $3 millones y extendió los brazos. «¡Escuchen todos!», bramó Julián, sus ojos brillando con malicia. «Vamos a jugar un juego. Este anciano, este despojo de la sociedad que ha irrumpido en nuestra fiesta, dice que le gustan los autos. Así que le daré la oportunidad de su vida». Julián sacó de su bolsillo una llave electrónica, un dispositivo elegante de fibra de carbono, y la lanzó al aire para volver a atraparla. «Este auto», continuó Julián, mirando fijamente al viejo, «tiene un sistema de seguridad biométrico de última generación. No arranca con una simple llave. Requiere una secuencia, un código de pulso, una sincronización que solo el dueño o un ingeniero experto conocería. Es tecnología militar aplicada al lujo. Nadie aquí ha podido encenderlo. Ni siquiera mis socios». Julián señaló el asiento del conductor. «Si logras subirte ahí, sin ensuciar demasiado mi tapicería de cuero italiano, y logras encender este motor». Julián hizo una pausa dramática, dejando que el silencio llenara la sala. «Si lo enciendes, te regalo el maldito Ferrari. Es tuyo. Te doy los papeles ahora mismo y te vas conduciendo de aquí». La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Era una locura, una apuesta imposible. Julián se estaba burlando del pobre hombre de la manera más cruel posible, ofreciéndole el paraíso sabiendo que no tenía las manos para alcanzarlo. «Pero si no lo enciendes». La voz de Julián se volvió fría, cortante. «Mis guardias te sacarán a patadas y te lanzarán al callejón donde perteneces. ¿Trato hecho?». El anciano miró el auto rojo. Sus ojos, antes tristes, ahora tenían un brillo extraño. No era codicia. Era algo más profundo, algo que Julián, en su ceguera de ego, no pudo descifrar. El viejo asintió lentamente. Valeria, la prometida de Julián, observaba la escena desde el borde de la pista con una copa de vino tinto temblando en su mano. Llevaba un vestido verde esmeralda que resaltaba su piel pálida, pero en ese momento, su rostro estaba desencajado por la incomodidad. Ella provenía de una familia adinerada, sí, pero sus padres le habían enseñado que la verdadera clase no se demostraba con dinero, sino con el trato hacia los demás. Lo que Julián estaba haciendo no era una broma,
Era una ejecución pública de la dignidad de un ser humano. Cuando vio al anciano asentir y dar el primer paso hacia el auto, Valeria no pudo soportarlo más. Dejó la copa sobre una mesa cercana con un golpe seco y caminó rápidamente hacia el centro, sus tacones resonando con urgencia. «Julián, basta», siseó ella al llegar a su lado, agarrándolo del brazo con fuerza. «Esto es repugnante. Míralo, es un anciano. Podría estar enfermo, podría tener hambre. Dale algo de dinero y déjalo ir con dignidad. No hagas este espectáculo». Julián se soltó de su agarre con un movimiento brusco, casi violento, sin dejar de sonreír para las cámaras. «No seas aguafiestas, Val», susurró él con los dientes apretados, manteniendo la fachada. «La gente quiere show. Esto es marketing». Además, él aceptó el reto. Nadie lo está obligando. «Lo estás humillando», insistió ella, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Te estás comportando como un monstruo. Si sigues con esto... ¿Si sigo con esto qué?», la interrumpió Julián, mirándola con frialdad. «Vuelve a tu lugar, Valeria. Te ves hermosa callada. Déjame manejar mis negocios». Valeria retrocedió como si la hubiera abofeteado. Se quedó allí, paralizada, viendo cómo el hombre con el que planeaba casarse se convertía en un extraño cruel frente a sus ojos. Decidió no irse, no todavía. Necesitaba ver hasta dónde llegaría la maldad de Julián. Necesitaba ser testigo. Mientras tanto, don Jacinto, porque ese era su nombre, aunque nadie allí se había molestado en preguntarlo, comenzó su marcha hacia el vehículo. Fue un camino corto en distancia, apenas 10 metros, pero eterno en significado. La multitud se abrió aún más, creando un círculo perfecto alrededor del drama. Las mujeres recogían las colas de sus vestidos para que no rozaran las botas del viejo. Los hombres negaban con la cabeza, algunos riendo por lo bajo, otros con una mueca de disgusto clasista. Jacinto caminaba despacio. Le dolía la cadera, un recuerdo de años cargando motores y cajas de cambios sobre su espalda. Cada paso era un esfuerzo. El sonido de sus botas rotas sobre el piso de cerámica pulida era un clacarrastre que rompía el ritmo de la fiesta. Julián se cruzó de brazos, mirando el reloj en su muñeca, un Patek Philippe que costaba más que la casa donde Jacinto vivía ahora. «Vamos, abuelo, no tenemos toda la noche. El champán se calienta». Jacinto ignoró el comentario. Su atención estaba centrada únicamente en la máquina. El Ferrari. Una obra maestra de aerodinámica y potencia. Rojo Corsa. Bajo las luces, la pintura parecía líquida, como si el auto estuviera sangrando luz. Cuando llegó junto al vehículo, Jacinto se detuvo. No se subió de inmediato. Primero, dejó caer el saco de arpillera al suelo, con un ruido sordo, metálico, que nadie supo identificar en ese momento. Luego, extendió una mano. Era una mano grande, callosa, con las uñas negras de grasa perpetua que ni el jabón más fuerte podía sacar. Una mano trabajadora. Una mano creadora. Julián hizo una mueca de asco. «Oye, cuidado con la pintura. Si lo rayas, te lo cobro con tu vida, aunque no valga mucho». Pero Jacinto no lo rayó. Acarició el guardabarros delantero con una delicadeza que contrastaba violentamente con su aspecto rudo. Fue un toque suave, reverencial. Sus dedos recorrieron la línea curva del metal frío, sintiendo la vibración latente de la máquina. Para Julián y sus invitados, el Ferrari era un símbolo de estatus, un trofeo. Para Jacinto, era metal, pistones, combustión, física y arte. Era un lenguaje que él hablaba mejor que nadie. El anciano rodeó el auto lentamente, cojeando, inspeccionando los neumáticos, la entrada de aire lateral. Sus labios se movían ligeramente, susurrando cosas que nadie entendía. La suspensión está a 1 milímetro baja en la izquierda, buena entrada de flujo. Finalmente, llegó a la puerta del conductor. Abrió la puerta. El interior olía a cuero nuevo y tecnología. El panel de control estaba apagado, una superficie negra y brillante llena de botones táctiles y pantallas oscuras. Julián se acercó, sosteniendo su teléfono en alto, transmitiendo en vivo para sus miles de seguidores. «Aquí lo tienen, señores. El momento de la verdad. El vagabundo contra la máquina más avanzada de Italia. ¿Apostamos cuánto tarda en preguntar dónde se mete la llave?» Jacinto se sentó. El asiento de cuero crujió bajo su peso y la suciedad de su ropa manchó la impecable tapicería beige. Un grito ahogado de indignación surgió de la multitud. A Julián se le tensó la mandíbula al ver la mancha, pero se contuvo. Valía la pena si el video se hacía viral.
Adelante, dijo Julián con tono burlón. Sorpréndenos. Jacinto se acomodó. Sus manos temblaban un poco, no por miedo, sino por la emoción de volver a sentarse en una cabina de mando después de tantos años de exilio y pobreza. Cerró los ojos un segundo, inhalando el olor del auto. Por un instante, el salón de lujo desapareció. Los invitados ricos desaparecieron. La voz hiriente de su hijo desapareció. Solo estaban él y el motor. Abrió los ojos. No buscó el botón rojo de Start que estaba visible en el volante. Sabía que ese botón estaba bloqueado biométricamente para cualquier usuario no registrado. Julián tenía razón en eso. Nadie podía encenderlo. Nadie normal. Pero Jacinto no era un usuario normal. Sus dedos, toscos y viejos, se movieron con una agilidad sorprendente hacia la parte inferior de la columna de dirección, palpando un panel oculto que no aparecía en los manuales de usuario. Luego, su mano derecha se deslizó hacia la consola central, presionando una secuencia de 3 botones del climatizador y la leva de cambio izquierda simultáneamente. «¿Qué haces?», preguntó Julián bajando un poco el teléfono confundido. «Estás intentando sintonizar la radio. No es una nave espacial, viejo loco. No hay códigos secretos». Jacinto no respondió. Mantuvo la presión en los botones y pisó el freno con un patrón rítmico. 2 toques cortos, uno largo. Era una puerta trasera de ingeniería. Un modo de diagnóstico maestro que los diseñadores originales dejaban en los prototipos para poder moverlos sin las llaves maestras durante las pruebas de fábrica. Un secreto que solo conocían los que habían construido el corazón de la bestia. Hubo un pitido. Un sonido digital, agudo y claro, que no provenía de los altavoces, sino del tablero mismo. Julián dejó de reír. El pitido no debía sonar. «Espera», murmuró Julián, dando un paso adelante. Las pantallas del tablero se iluminaron de golpe, no con el logo habitual de Ferrari, sino con una secuencia de líneas de código verde que caían en cascada. Jacinto levantó la vista del volante y miró a Julián a través del parabrisas. Sus ojos se encontraron, y en ese segundo, antes de que el mundo estallara en ruido, Julián sintió el verdadero miedo por primera vez en la noche. El miedo de quien se da cuenta de que ha subestimado gravemente a su oponente. Jacinto presionó el botón de encendido. El aire dentro del salón se quebró. No hubo una transición suave, ni un carraspeo mecánico de advertencia. En el instante exacto en que el dedo manchado de grasa de don Jacinto presionó el botón de ignición, el Ferrari no simplemente arrancó, estalló en vida con una violencia contenida que hizo vibrar los cimientos mismos del edificio. Fue un rugido gutural, profundo y aterrador. Los 12 cilindros del motor V12 despertaron al unísono, emitiendo un sonido que era mitad sinfonía mecánica y mitad grito de guerra. La onda expansiva del sonido golpeó a los invitados más cercanos como una bofetada física. Las copas de cristal fino en las bandejas de los camareros tintinearon furiosamente, y algunas, las más delicadas, estallaron en 1000 pedazos sobre las bandejas de plata, derramando champán y vino sobre las alfombras persas. Julián Castillo dio un salto hacia atrás, un reflejo instintivo de supervivencia que destrozó instantáneamente su postura de hombre intocable. El teléfono móvil de última generación, con el que estaba transmitiendo su cruel broma al mundo, se le resbaló de las manos sudorosas. El dispositivo cayó al suelo de mármol, rebotando 2 veces antes de quedar con la pantalla mirando hacia arriba, capturando desde un ángulo cenital el rostro de su dueño, pálido, con la boca abierta y los ojos desorbitados por la incredulidad. El motor no se caló, no tosió. Se estabilizó en un ralentí perfecto, un ronroneo grave y potente que resonaba en el pecho de cada persona presente en la sala. El sonido era autoridad pura. Era el latido de un corazón de $3 millones que acababa de reconocer a su dueño legítimo. «¡Es imposible!», gritó Julián, aunque su voz apenas se escuchó sobre el sonido del motor. «¡Es un truco! ¡Ha hecho un puente! ¡Seguridad! ¡Apaguen eso antes de que lo rompa!». Julián se lanzó hacia el auto, con el pánico deformando sus facciones perfectas. Su mente, acostumbrada a controlar cada variable de su entorno, no podía procesar lo que estaba viendo. Ese auto tenía un bloqueo de grado militar. Él mismo había pagado extra por el sistema de seguridad biométrico que escaneaba las huellas dactilares y el patrón de retina. Nadie, absolutamente nadie, podía encenderlo sin la llave maestra que estaba en su bolsillo, y mucho menos un viejo vagabundo que olía a basura y desesperación. Pero el auto seguía encendido. Dentro de la cabina, ajeno al caos que había desatado afuera, Jacinto no sonreía. Su rostro permanecía en una concentración absoluta, casi quirúrgica. Sus manos no se apartaron del volante. Al contrario,
Lo sujetaban con una firmeza y una familiaridad que heló la sangre de Valeria, quien observaba todo desde la primera fila, con las manos cubriéndose la boca. Ella notó lo que Julián, en su histeria, no veía. El viejo no estaba asustado por el ruido. No estaba sorprendido. Estaba escuchando. Jacinto inclinó ligeramente la cabeza hacia la izquierda, como un músico afinando un instrumento Stradivarius. Pisó el acelerador suavemente. El motor respondió al instante, subiendo de revoluciones con una precisión matemática. La aguja del tacómetro digital en el tablero saltó, pintando una línea roja brillante. El sonido cambió de un ronroneo a un aullido agudo y metálico que erizó la piel de todos los presentes. Brum, brum. Era un control perfecto. No eran los pisotones erráticos de un aficionado o de un ladrón nervioso. Eran toques deliberados, probando la respuesta de las válvulas, verificando la presión de inyección. «¡Bájate de ahí!», bramó Julián, golpeando la ventanilla del conductor con el puño cerrado. El vidrio reforzado ni siquiera vibró. «¡Estás arruinando la electrónica! ¡Lo vas a quemar!». Julián tiró de la manija de la puerta, pero estaba bloqueada. El sistema central había sellado el vehículo herméticamente en el momento en que el motor cobró vida. Julián estaba fuera, impotente, golpeando el cristal como un niño caprichoso a quien le han cerrado la puerta de la juguetería. Dentro, la atmósfera era muy diferente. El olor a cuero nuevo se mezclaba ahora con el olor corporal de Jacinto, pero a él no le importaba. Estaba mirando la pantalla principal del tablero. Donde antes había un logotipo estático, ahora corrían líneas de datos a una velocidad vertiginosa. Temperaturas, presiones, ángulos de convergencia, diagnósticos de suspensión hidráulica. El anciano movió su mano derecha hacia la consola central y giró un dial cromado que nadie usaba nunca. Lo ajustó 3 clics a la derecha, 1 a la izquierda. El sonido del motor cambió sutilmente, volviéndose aún más redondo, más suave, eliminando una vibración casi imperceptible que solo un oído experto habría notado. Julián dejó de golpear el vidrio. Se quedó paralizado, viendo lo que el vagabundo acababa de hacer. Él conocía ese sonido. Su jefe de mecánicos le había dicho una vez que ese motor tenía una imperfección armónica de fábrica que era imposible de eliminar sin desmontar todo el bloque. Y ese viejo, con 3 movimientos y unas botas rotas, acababa de afinarlo a la perfección en 10 segundos. El silencio de la multitud era ahora absoluto, solo roto por el sonido hipnótico de la máquina. Nadie reía, nadie grababa burlas. Las sonrisas condescendientes se habían evaporado, reemplazadas por una confusión colectiva y un miedo palpable. Había algo sobrenatural en la escena. El contraste visual entre la pobreza extrema del conductor y la opulencia futurista de la máquina creaba una disonancia cognitiva que los cerebros privilegiados de la sala no lograban resolver. Jacinto levantó la vista del tablero y miró a través del cristal a Julián. No había odio en sus ojos. Había decepción. Una decepción profunda, antigua y pesada. Con un movimiento lento, casi ceremonial, Jacinto levantó la mano del volante y presionó un botón azul en la pantalla táctil que decía «Diagnóstico completo». Las luces delanteras del Ferrari, unos faros LED matriciales con diseño de ojos de águila, parpadearon 3 veces en una secuencia rápida, barriendo el salón con haces de luz blanca tan potentes que cegaron momentáneamente a los invitados. Luego, el sistema de audio del coche se activó por sí solo. No fue la voz genérica del asistente virtual la que llenó el salón de eventos. No fue ese tono femenino y servicial diseñado en California para complacer a los conductores ricos. La voz que emergió de los 18 altavoces de alta fidelidad Bowers & Wilkins era sintética, sí, pero tenía una cadencia grave, casi autoritaria. Era una voz del sistema operativo central, la voz del cerebro del coche, una que normalmente solo los ingenieros de la fábrica en Maranello escuchaban durante las pruebas de desarrollo. «Secuencia de anulación de seguridad aceptada», anunció el coche. El volumen estaba tan alto que la voz retumbó contra las paredes cubiertas de terciopelo, haciendo que el suelo vibrara bajo los pies de Julián. Julián retrocedió un paso más, tropezando con sus propios pies. Sentía que el mundo giraba demasiado rápido. El sudor frío le empapaba la camisa bajo el smoking. «¿Qué es esto?», balbuceó, mirando a sus guardias de seguridad, quienes estaban tan atónitos como él, con las manos sobre sus armas pero sin saber a qué disparar. ¿Se le dispara a un coche que habla? La voz del sistema continuó, implacable,
recitando datos que aparecían proyectados simultáneamente en el parabrisas a través del sistema Head-Up Display, visible ahora para todos debido a la oscuridad parcial del salón. Identificación biométrica, confirmada. Patrón de presión dactilar, coincidencia, 100%. Latencia de respuesta, óptima. Valeria se acercó lentamente, como atraída por un imán. Sus ojos estaban fijos en el anciano dentro del coche. Algo en la forma en que él sostenía la cabeza, algo en la curva de sus hombros cansados, le resultaba dolorosamente familiar, aunque no podía precisar por qué. «Julián», susurró ella, con la voz temblorosa. «Ese hombre no está robando el auto. El auto lo conoce». «¡Cállate!», gritó Julián histérico. «Es un hacker. Es un saboteador industrial. Seguramente trabaja para la competencia. Sáquenlo de ahí. Rómpanle el cristal si es necesario». Uno de los guardias, un hombre corpulento con una cicatriz en la ceja, sacó una macana extensible y se preparó para golpear la ventanilla del copiloto. Pero antes de que el metal tocara el cristal, la voz del Ferrari tronó de nuevo, esta vez con un mensaje que congeló el brazo del guardia en el aire y detuvo el corazón de Julián Castillo durante un segundo eterno. «Bienvenido, creador. Configuración maestra activada. Todos los limitadores de potencia han sido desactivados». La palabra creador flotó en el aire, pesada y definitiva. No conductor, no propietario, no usuario. Creador. El rugido del motor bajó de tono hasta apagarse suavemente, como una bestia que se recuesta a los pies de su amo. Las luces del tablero se suavizaron, pasando de un rojo agresivo a un azul cálido y acogedor. Hubo un sonido hidráulico, un susurro de aire comprimido, y la puerta del conductor se desbloqueó y se abrió lentamente hacia arriba, en el característico estilo de ala de mariposa. El silencio que siguió fue sepulcral. Se podía escuchar el zumbido de los aires acondicionados a 20 metros de altura. 600 personas, la élite de la ciudad, contenían el aliento al unísono. Primero salió una bota. La suela estaba despegada en la punta, revelando un calcetín gris y sucio. Luego salió la pierna, cubierta por el pantalón de mezclilla raído. Y finalmente, don Jacinto emergió de la cabina del superdeportivo. Se puso de pie con dificultad, apoyando una mano en el marco de la puerta para impulsarse. Su espalda crujió audiblemente. Parecía aún más viejo y frágil ahora, fuera de la máquina, bajo la luz cruel de los reflectores. Pero su aura había cambiado. Ya no era el vagabundo que pedía limosna con la mirada. Estaba erguido, dentro de lo que su columna le permitía. Se sacudió las manos, como si se estuviera quitando el polvo invisible del lujo, y miró a Julián. La multitud formó un círculo amplio, dejando a los dos hombres solos en el centro de la pista. El millonario joven y brillante frente al anciano roto y sucio. Julián estaba temblando visiblemente. Su mente racional buscaba explicaciones lógicas y las descartaba una por una a la velocidad de la luz. Un antiguo empleado despedido, un ingeniero que perdió la razón, pero esa voz, esa forma de pararse, había algo en la postura del viejo, una cierta inclinación de la cabeza, que despertó un recuerdo enterrado bajo capas de dinero y años de olvido. Un recuerdo de un taller pequeño con olor a aceite, de una radio vieja tocando boleros, de un hombre fuerte que lo levantaba en brazos y le decía: «Algún día, hijo, construiremos algo que vuele sin alas». Tú, Julián apenas podía pronunciar la palabra. Su garganta estaba seca como lija. «¿Quién eres? ¿Cómo sabes los códigos? Ese software es propiedad privada. Puedo meterte en la cárcel por espionaje corporativo». Jacinto no respondió de inmediato. Se giró hacia el asiento del auto y recogió su viejo saco de arpillera del suelo, el que Julián había despreciado minutos antes. Lo cargó al hombro con un movimiento lento. «No hay espionaje cuando uno escribe el código, Julián», dijo Jacinto. Su voz era tranquila, pero tenía una resonancia que llegaba hasta la última fila. «Y no hay robo cuando uno construye el motor con sus propias manos, pieza por pieza, en los planos que tú tiraste a la basura porque decías que eran anticuados». Jacinto dio un paso hacia su hijo. Los invitados abrieron los ojos desmesuradamente. ¿Julián? ¿Lo había llamado por su nombre de pila con esa familiaridad? ¿Ingeniero jefe?, murmuró alguien en la multitud. ¿Es él el misterioso ingeniero del que hablaban las revistas? Julián retrocedió, chocando contra una mesa de cóctel. No, negó con la cabeza, con los ojos llenos de terror. Mi padre está en una residencia, en el norte. Está bien cuidado. Yo pago las facturas.
Tú no puedes ser él. Tú eres un mendigo. Mírate. La risa de Julián surgió, nerviosa y quebrada, al borde de la locura. Es una broma. Alguien contrató a un actor, ¿verdad? Bravo. Muy buena actuación. Casi me lo creo. Jacinto se detuvo. La tristeza en su rostro se profundizó, marcando aún más los surcos de su piel curtida por el sol y el frío. Metió la mano en el bolsillo rasgado de su camisa a cuadros y sacó algo. No era un arma, ni una herramienta. Era una fotografía. Una foto Polaroid vieja, con los bordes doblados y amarillentos. La lanzó al aire. La foto revoloteó suavemente y cayó a los pies de Julián, boca arriba sobre el mármol negro. Julián bajó la vista. No quería mirar, pero no pudo evitarlo. En la foto había un niño de unos 10 años, con la cara manchada de grasa, sonriendo con orgullo mientras sostenía una llave inglesa gigante. Detrás de él, abrazándolo con fuerza y orgullo, estaba un hombre más joven, fuerte, con el mismo brillo en los ojos que el anciano que tenía enfrente. Estaban delante de un chasis oxidado que prometía ser un coche de carreras. Al reverso de la foto, visible porque una esquina se había levantado, se podía leer una inscripción con tinta desvanecida. Para mi campeón Julián, el primer motor de muchos. Papá, 1998. El silencio en el salón se volvió denso, sofocante. Julián sintió que las piernas le fallaban. La realidad se derrumbó sobre él como un edificio mal cimentado. La imagen del hombre hecho a sí mismo, que había vendido a las revistas, a sus socios, a Valeria, todo era una mentira. Jacinto observó a su hijo derrumbarse internamente. La residencia del norte cerró hace 3 años, Julián, dijo Jacinto, con voz suave pero implacable. Te enviaron cartas, te llamaron, pero tus secretarias decían que estabas en reuniones. Me echaron a la calle, y desde entonces he estado caminando. No para pedirte dinero, sino para ver si quedaba algo del niño de la foto dentro de ese traje tan caro. Valeria soltó un sollozo ahogado. Se llevó las manos a la cara, horrorizada, mirando a su prometido con una mezcla de reconocimiento y repulsión absoluta. Los inversores empezaron a murmurar, apartándose físicamente de Julián como si su falta de moral fuera contagiosa. Pero Julián, acorralado y expuesto, reaccionó de la única forma que sabía, con ira defensiva. Su vergüenza se transformó en agresión. Levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre, y señaló el saco de arpillera que su padre sostenía. «¡Mientes!», gritó Julián, intentando recuperar el control de la narrativa. «Seguro viniste a chantajearme. ¿Qué tienes en ese saco asqueroso? ¿Basura? ¿Botellas vacías? Seguridad. Revisen ese saco. Seguro ha robado piezas del auto». Fue un error fatal. Jacinto miró el saco. Luego miró a Julián. «¿Quieres ver lo que hay en el saco?», preguntó el anciano. Su voz se endureció por primera vez. «¿Crees que vine a robarte?». Con un movimiento brusco, Jacinto agarró el fondo del saco de arpillera y lo volcó sobre el capó inmaculado del Ferrari rojo. Lo que cayó no fue basura, no fueron latas oxidadas, no fueron trapos viejos. Una cascada de papel verde y gris cayó sobre el metal rojo, resbalando por las curvas aerodinámicas y cayendo al suelo como una lluvia surrealista. Eran fajos de billetes, cientos de ellos. Algunos estaban atados con gomas elásticas podridas, otros estaban sueltos y arrugados. Junto con el dinero, cayeron docenas de sobres blancos, cerrados, con el logotipo de la empresa de Julián. Eran sobres bancarios, sobres de cheques mensuales. «¡Ahí está!», la voz de Jacinto retumbó, llena de una dignidad furiosa. «Ahí está tu amor, Julián. Cada maldito cheque que me enviabas automáticamente para que no te molestara. Nunca cobré ni uno solo. Ahorré cada centavo que me diste para callarme la boca». Jacinto golpeó el montón de dinero con la mano abierta, haciendo volar los billetes por el aire. «No vine a pedirte nada. Vine a devolverte tu dinero sucio. Pensaste que podías comprar mi ausencia, pero no puedes comprar la vergüenza de haber abandonado a quien te enseñó a caminar». El dinero cubría el suelo alrededor del Ferrari como hojas muertas en otoño. Julián estaba de pie en medio de la tormenta de billetes, mudo, destruido, mientras las cámaras de todo el salón transmitían en vivo la caída de su imperio moral. La lluvia de billetes cesó, pero el eco de su caída pareció resonar más fuerte que el rugido del motor que acababa de apagarse. Sobre el capó rojo sangre del Ferrari, los fajos de dinero y los sobres bancarios formaban una montaña grotesca, un monumento al desprecio y a la soledad. Un billete de alta denominación resbaló lentamente por la curva aerodinámica del guardabarros delantero
y cayó al suelo, aterrizando justo sobre la punta del zapato de charol italiano de Julián. Julián bajó la mirada hacia ese pedazo de papel. Su mente, habitualmente afilada para los negocios y rápida para las excusas, había sufrido un cortocircuito total. Miraba el dinero como si fuera material radiactivo. Eran sus cheques, sus firmas digitales impresas en los sobres. Las fechas abarcaban 5 años. 5 años de transferencias automáticas programadas por su contable para gastos de manutención de familiar en residencia. 5 años de comprar una conciencia tranquila. «No lo entiendo», susurró Julián, con la voz convertida en un hilo de aire. «Si tenías todo esto, ¿por qué vives así? ¿Por qué hueles a calle? Podrías haber comprado una casa. Podrías haber vivido como un rey». Don Jacinto, de pie frente a la máquina que él mismo había ayudado a concebir en los sueños de su hijo, negó con la cabeza lentamente. La tristeza en sus ojos era tan profunda que parecía un océano oscuro y sin fondo. «Ese es tu problema, hijo», dijo Jacinto, y su voz, aunque cansada, cortó el aire con la precisión de un bisturí. «Mides la vida en metros cuadrados y en caballos de fuerza. Crees que la dignidad se compra en una tienda de lujo». Jacinto extendió la mano y tomó un puñado de billetes del capó. Los apretó con fuerza en su puño sucio y luego los dejó caer, como quien tira arena seca. «Este dinero no tiene valor para mí, Julián. Cuando tu madre enfermó». La mención de la madre hizo que Julián diera un respingo involuntario, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Cuando ella estaba en esa cama del hospital público, gritando de dolor por la falta de medicinas, yo usé mis ahorros. Vendí mis herramientas, vendí mi reloj, pero no toqué ni un centavo de esto. ¿Sabes por qué? Julián retrocedió un paso, chocando contra el espejo retrovisor del auto. Estaba pálido, sudando frío bajo las luces de los reflectores que ahora parecían interrogarlo. «No, no hables de ella aquí», balbuceó Julián, mirando a los invitados aterrorizado. «No metas a mamá en esto». «La meto porque tú la sacaste de tu vida», gritó Jacinto, perdiendo la compostura por primera vez. El grito fue desgarrador, un lamento que hizo que varios invitados bajaran la cabeza avergonzados. «Ella te llamaba, Julián, todas las noches. Llama a mi niño», me decía. «¿Estará comiendo bien? ¿Tendrá frío?» Y yo le mentía. Le decía que estabas viajando, que eras importante, que estabas salvando el mundo con tus autos. Jacinto dio un paso hacia adelante, acorralando a su hijo contra el vehículo de $3 millones. Y cuando murió, cuando finalmente se fue, tú enviaste una corona de flores. Una corona gigante, la más cara de la funeraria. Y un cheque, un maldito cheque para gastos de entierro. Ni siquiera viniste a verla bajar a la tierra. Ese día, Julián, prometí que este dinero maldito nunca tocaría mis manos para comer. Prefería buscar comida en la basura antes que alimentarme de tu desprecio. El silencio en el salón era sepulcral. Los camareros se habían detenido con las bandejas en el aire. Los músicos habían bajado sus instrumentos. La alta sociedad, esa multitud que minutos antes celebraba la arrogancia de Julián, ahora lo miraba con una mezcla de horror y fascinación morbosa. La máscara del joven empresario exitoso y carismático se había derretido, dejando ver el rostro de un niño asustado y cruel. Un inversor importante, un hombre calvo con un puro apagado en la mano, se adelantó un paso y rompió el silencio de los espectadores. «Castillo, ¿es verdad esto?», preguntó con un tono de voz gélido. «Nos dijiste que eras huérfano, que te hiciste solo desde cero. ¿Tu padre estaba viviendo en la calle mientras tú cerrabas rondas de inversión de millones?» Julián miró a su alrededor, buscando un aliado, una cara amiga, pero solo encontró muros de ojos juzgadores. «No lo entienden», exclamó Julián, con la desesperación arañando su garganta. Él no encajaba. «Mírenlo. Iba a asustar a los clientes. Lo hice por la empresa. Lo hice por nosotros. Si los accionistas lo hubieran visto, las acciones habrían caído». «Las acciones», repitió Jacinto con amargura. El anciano se giró hacia el auto. Pasó la mano por el cuero del asiento del conductor, limpiando con su manga la mancha de suciedad que había dejado al sentarse. Lo hizo con ternura, como quien limpia la frente de un hijo enfermo. «Te enseñé a amar las máquinas porque son honestas, Julián. Si un motor falla, es porque algo está roto adentro. No mienten, no fingen. Pero tú te rompiste por dentro y lo cubriste con pintura cara». Jacinto metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta raída y sacó algo más. Un juego de llaves antiguas, de hierro,
oxidadas por el tiempo. Estas son las llaves de mi viejo taller, el que vendiste a mis espaldas para pagar tu primer traje de marca. Las recuperé del dueño nuevo hace un mes. Me costó barrer pisos durante 3 años. Pero son mías. Lanzó las llaves viejas sobre el montón de dinero nuevo. El metal oxidado chocó contra el papel moneda con un sonido sordo. Quédate con tu Ferrari, hijo, quédate con tus millones. Yo tengo mis llaves, y tengo mi conciencia limpia. Julián miraba las llaves viejas. Las reconoció al instante. El llavero tenía la forma de un pistón pequeño que él mismo había tallado para su padre cuando tenía 8 años. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. El olor a virutas de metal, la sensación de seguridad cuando su padre lo dejaba apretar los tornillos de las ruedas. Todo eso estaba en esas llaves. Y él lo había vendido por un traje. «Papá, espera». La voz de Julián se quebró. La arrogancia se estaba disolviendo dejando paso a un pánico infantil. «No te vayas así. Podemos arreglarlo. Te compraré un taller nuevo, el mejor, con elevadores hidráulicos digitales. Te pondré a cargo». Jacinto lo miró con una tristeza infinita. «Todavía no entiendes nada, ¿verdad? No quiero tus cosas, Julián. Solo quería a mi hijo. Pero creo que él murió mucho antes que tu madre». El rechazo fue absoluto. Julián se sintió encoger físicamente. La figura imponente de su padre parecía crecer bajo las luces, mientras él se sentía cada vez más pequeño, más insignificante, a pesar de su smoking y su reloj de oro. Fue en ese momento de parálisis emocional, cuando el sonido de unos tacones golpeando el mármol rompió la tensión estática. Valeria, la prometida de Julián, caminaba hacia el centro de la escena. Su rostro estaba bañado en lágrimas, el maquillaje corrido formando líneas negras sobre sus mejillas pálidas, pero su expresión era de una determinación férrea. Julián se giró hacia ella, aferrándose a la esperanza de que, al menos ella, la mujer que amaba, o que creía poseer, estaría de su lado. «Val, amor, por favor, diles que esto es un malentendido. Diles lo mucho que he trabajado. Tú sabes la presión que tengo». Valeria se detuvo frente a él. No lo miró a los ojos, sino que miró su mano izquierda. Con movimientos lentos y deliberados, comenzó a tirar del anillo de compromiso. Un diamante de 5 quilates, una joya por la que Julián había pagado una fortuna para asegurar su estatus en la alta sociedad. «Trabajaste duro, sí», dijo Valeria con la voz temblorosa pero clara. «Trabajaste duro para construir una mentira». Me enamoré del hombre que me contaba historias de cómo superó la adversidad. Del visionario, no de este monstruo que abandona a su familia para proteger el precio de una acción. El anillo salió de su dedo. Valeria lo sostuvo un instante bajo la luz, observando cómo brillaba fríamente. «Le dijiste a mi padre que tus padres habían muerto en un accidente cuando eras niño. Lloraste en nuestra cena de compromiso, hablando de cuánto los extrañabas». «¡Era necesario!», gritó Julián, intentando agarrarle la mano, pero ella se apartó con asco. «Tu familia nunca me hubiera aceptado si supieran que soy hijo de un mecánico pobre. Lo hice por ti, para estar a tu altura». «Mi abuelo era granjero, Julián», respondió Valeria lanzando el anillo. La joya golpeó el pecho de Julián y cayó al suelo, perdiéndose entre los billetes esparcidos. La altura de una persona no se mide por su cuna, sino por cómo trata a los que no tienen nada. Y tú eres el hombre más pobre que he conocido hoy. Valeria se giró hacia don Jacinto. Su actitud cambió instantáneamente, suavizándose. Hizo una pequeña reverencia, un gesto de respeto genuino que valía más que todos los aplausos de la noche. «Perdónenos, señor, por todo». Jacinto asintió levemente, agradeciendo el gesto, pero su atención ya no estaba en la sala. Había terminado. Había dicho su verdad. Había soltado la carga que llevaba en el alma durante años. El anciano se agachó y recogió su saco de arpillera vacío. Lo sacudió una vez. Ya no pesaba. Ya no llevaba el dinero sucio. Ahora era solo un saco viejo, pero para él era ligero como una pluma. Se lo echó al hombro, enderezó la espalda y comenzó a caminar hacia la salida. La multitud, esos cientos de personas ricas y poderosas, reaccionó de una manera que nadie hubiera predicho. Sin que nadie diera una orden, se apartaron. Se abrieron paso. Crearon un pasillo amplio y respetuoso, mucho más ancho que el que le habían dado a Julián al inicio de la gala. Nadie se burló. Nadie se rió. El sonido de las botas rotas de Jacinto resonaba con dignidad. Clac, clac, clac. Julián se quedó solo en el círculo de honor, rodeado de su dinero y su coche, pero completamente aislado.
Vio cómo su padre se alejaba. Vio la espalda encorvada, el pelo gris, la ropa sucia. Y de repente, la imagen del éxito que había construido se desmoronó. El Ferrari rojo, con sus luces de diseño agresivo, parecía ahora un juguete ridículo. Los billetes en el suelo parecían basura. ¡Papá!, gritó Julián. No fue el grito autoritario de antes, fue un grito de pánico, un grito de niño. Jacinto no se detuvo. Siguió caminando hacia las grandes puertas de cristal que daban a la noche lluviosa. ¡Espera! Julián dio un paso, pero sus piernas le fallaron. Cayó de rodillas sobre el dinero. Sus manos tocaron los billetes fríos y húmedos por el champán derramado. Sintió asco. Los guardias de seguridad, que al principio habían tratado a Jacinto como a un criminal, ahora estaban junto a las puertas. El jefe de seguridad, el mismo que había querido echarlo, se adelantó y le abrió la puerta al anciano. Lo hizo con la cabeza baja, en señal de respeto. «Buenas noches, señor», murmuró el guardia. «Buenas noches, hijo», respondió Jacinto, con su voz ronca. El anciano cruzó el umbral y salió a la lluvia. El viento frío golpeó su cara, pero se sintió bien. Se sintió limpio. Dentro del salón, Julián observaba la puerta abierta. La lluvia entraba, mojando el suelo de mármol. El frío invadía el ambiente climatizado. «Se ha ido», susurró Julián. Miró a su alrededor. Valeria ya estaba caminando hacia la salida contraria, seguida por sus padres. Los inversores guardaban sus teléfonos y comenzaban a murmurar, dirigiéndose al bar o a las salidas, dándole la espalda al anfitrión. El evento había terminado. Su reputación estaba muerta. Julián bajó la vista hacia las llaves oxidadas del taller, que descansaban sobre un fajo de billetes de $100. Las tomó. El metal estaba frío y áspero. Apretó el llavero con forma de pistón hasta que los bordes se le clavaron en la palma de la mano, haciéndole daño. El dolor físico pareció despertar algo en él. Una grieta en su armadura de narcisismo. Una memoria. «Papá, cuando sea grande podré arreglar Ferraris. Cuando seas grande, Julián, podrás construir lo que quieras, pero nunca olvides quién te dio las herramientas». La voz de su padre en su memoria sonó más fuerte que la realidad. Julián miró la puerta por donde Jacinto había salido. La lluvia caía con fuerza afuera. Su padre iba a pie. Sin dinero. Viejo. Solo. Un sollozo escapó de la garganta de Julián. No fue teatral. Fue feo. Fue real. Se puso de pie tambaleándose, resbalando con los billetes que él mismo había generado. «¡No!», gritó. No a nadie en particular, sino al vacío que sentía en el pecho. «No puede terminar así». Julián miró el Ferrari. Luego miró la puerta, y echó a correr. Ignoró a los invitados que se apartaban asustados. Ignoró a su asistente que intentaba detenerlo para hablar de control de daños. Corrió con desesperación, cruzando el salón, saltando sobre los cables de las cámaras, manchando su smoking, buscando la única cosa real que le quedaba en el mundo, y que acababa de dejar marchar bajo la lluvia. La salida del salón de eventos no fue triunfal. Fue una huida desesperada. Julián corrió por el pasillo principal. Ese mismo pasillo que horas antes había recorrido con paso firme, sintiéndose el dueño del universo. Ahora, el suelo de mármol pulido parecía moverse bajo sus pies como arenas movedizas, amenazando con tragarlo. Los invitados que aún quedaban en el vestíbulo, esperando sus limusinas y abrigos de piel, se apartaron al verlo pasar. No había admiración en sus miradas. Había una mezcla de curiosidad mórbida y desdén. El gran Julián Castillo, el genio de la automoción, corría como un loco, despeinado, con la camisa fuera del pantalón y los ojos desorbitados. «¡Señor Castillo!», gritó un valet parking, intentando interceptarlo con una sonrisa profesional. «¿Desea que traigamos su...?» «¡Muévete!», bramó Julián, empujando al joven a un lado con una fuerza que no sabía que tenía. Las grandes puertas giratorias de cristal eran demasiado lentas para su desesperación. Julián optó por empujar la puerta lateral de emergencia, haciendo sonar una alarma estridente que se sumó al caos de la noche. «¡Weo! ¡Weo!». El sonido era la banda sonora perfecta para el colapso de su vida. Al cruzar el umbral, el cambio de atmósfera fue brutal. El aire acondicionado con aroma a lavanda del hotel fue reemplazado instantáneamente por una bofetada de viento helado y lluvia torrencial. La tormenta que se había estado gestando toda la noche había estallado con furia bíblica, como si el cielo mismo estuviera llorando por la vergüenza que acababa de presenciar.
Julián se detuvo un segundo en la acera, jadeando, buscando a través de la cortina de agua. La calle estaba oscura, iluminada solo por los faros de los coches que pasaban salpicando agua sucia, y las luces de neón de los carteles publicitarios que se reflejaban en los charcos. El frío le caló los huesos en un instante. Su smoking de seda fina, diseñado para climas controlados y fiestas exclusivas, no ofrecía ninguna protección contra la realidad del mundo exterior. En segundos, estaba empapado, la tela pegándose a su piel como una segunda capa de miseria. ¡Papá!, gritó, llevándose las manos a la boca para amplificar su voz. El viento le arrancó las palabras de la boca y las dispersó en la noche. Miró a la izquierda. Nada. Solo una fila de taxis esperando clientes ricos. Miró a la derecha. La calle se extendía hacia la zona menos iluminada de la ciudad, hacia las paradas de autobús y el metro, lejos del brillo del distrito financiero. Y allí, a una cuadra de distancia, vio una silueta. Era inconfundible. Caminaba despacio, con esa cojera rítmica que Julián había ignorado durante años o atribuido a la vejez, pero que ahora sabía que era el resultado de años cargando cajas de recambios pesados para que él pudiera tener libros nuevos. La figura encorvada bajo el saco de arpillera avanzaba bajo la lluvia, sin paraguas, sin prisa, con la resignación de quien está acostumbrado a que la vida sea dura. ¡Papá!, volvió a gritar Julián, y esta vez el grito salió desde las entrañas, desgarrando su garganta. Julián se lanzó a la carrera. Sus zapatos de charol, con suelas de cuero liso diseñadas para bailar en salones, no tenían tracción en el asfalto mojado. A los pocos metros, resbaló. Fue una caída violenta. Sus rodillas golpearon el cemento duro de la acera. Las palmas de sus manos se rasparon contra la piedra rugosa, abriendo la piel. El dolor fue agudo, inmediato, pero Julián apenas lo registró. Se levantó de inmediato, ignorando la sangre que empezaba a manchar sus manos y el desgarrón en los pantalones de su traje de $3,000. No importa, pensó, con una claridad repentina que nunca había tenido en sus reuniones de negocios. Nada de esto importa. Siguió corriendo. La lluvia le cegaba, mezclándose con las lágrimas calientes que brotaban de sus ojos sin control. Cada paso que daba lo alejaba más de su yo millonario y lo acercaba más al niño que había olvidado. Pasó por delante de escaparates de tiendas de lujo, viendo su propio reflejo distorsionado en los cristales. Un hombre rico convertido en un espectro empapado. La distancia se acortaba. Don Jacinto no había escuchado los gritos, o si los había escuchado, no se había vuelto. Seguía caminando con la cabeza baja, dejando que la lluvia lavara el olor a perfume barato y falsedad que se le había pegado en la fiesta. Julián sintió que el corazón le iba a estallar en el pecho. No por el esfuerzo físico, sino por el miedo. Un terror absoluto, paralizante, de que fuera demasiado tarde, de que el daño fuera irreparable, de que ese hombre, que era su sangre y su raíz, siguiera caminando hasta desaparecer en la oscuridad para siempre. ¡Jacinto!, gritó Julián, usando el nombre de pila, desesperado por romper la barrera de padre e hijo que él mismo había destruido. La figura se detuvo. Don Jacinto se quedó quieto bajo una farola parpadeante. El agua caía por el borde de su sombrero de lana gastado, formando pequeñas cascadas frente a su rostro. No se giró de inmediato. Sus hombros se tensaron, como preparándose para un golpe. Julián frenó su carrera a pocos metros de él, derrapando ligeramente. Estaba sin aliento, temblando violentamente por el frío y la adrenalina. El agua le escurría por el pelo, pegándole los mechones a la frente, dándole un aspecto vulnerable, casi infantil. «Papá, por favor», jadeó Julián con la voz rota. «Espera». Jacinto se giró lentamente. La luz amarillenta de la farola iluminó su rostro. Estaba empapado, su barba gris goteaba agua, pero su expresión era de una calma aterradora. No había ira, no había odio, había una distancia inmensa, un abismo que Julián no sabía cómo cruzar. «Vuelve adentro, Julián», dijo Jacinto. Su voz sonó cansada, pero firme, imponiéndose sobre el ruido de la lluvia y el tráfico lejano. «Te vas a enfermar. Esas telas finas no aguantan el frío. Vuelve a tu fiesta. Tienes invitados que atender». «¡No hay fiesta!», gritó Julián, dando un paso vacilante hacia él. «Se acabó. Todo se acabó. Valeria se fue. Los inversores se fueron». «Me da igual». Julián se llevó las manos a la cabeza, tirando de su propio pelo. «Me dejaste el dinero.
Dejaste todo el dinero ahí tirado. Son millones, papá. Es tu seguridad. Es tu vejez. ¿Cómo puedes irte así sin nada? Jacinto soltó una risa breve, seca, carente de humor. ¿Sin nada? El anciano se ajustó el saco vacío al hombro. Me voy con lo mismo con lo que llegué, hijo. Con mis manos y mi nombre limpio. El dinero pesa mucho, Julián. Especialmente cuando está manchado de culpa. Tú crees que me estabas manteniendo, pero en realidad me estabas pagando para que desapareciera. Y eso no es dinero. Eso es veneno. Lo siento. Julián cayó de rodillas de nuevo, esta vez no por un resbalón, sino porque sus piernas simplemente se rindieron bajo el peso de la culpa. Se arrodilló en un charco de agua sucia, arruinando definitivamente el traje. Levantó la cara hacia su padre, sin importarle quién pudiera verlo. Lo siento, papá. Fui un estúpido. Tenía miedo. Tenía miedo de que no me aceptaran. Tenía miedo de volver a ser pobre. La lluvia caía con más fuerza, convirtiendo la calle en un río de asfalto negro. Julián, de rodillas en el suelo, parecía una estatua de la derrota. Los coches pasaban rápido, levantando cortinas de agua, indiferentes al drama familiar que se desarrollaba en la acera. Para el mundo, solo eran un vagabundo y un borracho discutiendo bajo la lluvia. Don Jacinto miró a su hijo. Vio el traje destrozado, las manos sangrando, la postura de súplica. Una parte de él, la parte de padre que nunca muere, quiso correr, levantarlo, abrazarlo y decirle que todo estaba bien. Quiso llevarlo a casa, secarlo y hacerle una sopa caliente, como cuando Julián tenía 7 años y volvía llorando porque se había caído de la bicicleta. Pero Jacinto se mantuvo firme. Sabía que un abrazo ahora sería un error. Sería un analgésico temporal para una enfermedad mortal. Julián no necesitaba consuelo, necesitaba despertar. Si lo perdonaba demasiado rápido, Julián volvería a ser el mismo arrogante en una semana, pensando que las lágrimas y el dinero podían arreglarlo todo. Esta lección tenía que doler para que cicatrizara bien. El miedo a la pobreza no es excusa para la crueldad, Julián, dijo Jacinto, su voz dura como el acero. Yo también tuve miedo. Cuando tu madre murió y me quedé solo con deudas, tuve terror. Pero nunca te negué. Nunca me avergoncé de ti. Llevaba tu foto en mi cartera como si fuera un tesoro. Y tú me escondiste como si fuera un trapo sucio. Lo sé, sollozó Julián, golpeando el suelo con el puño. Soy una basura. Lo sé, pero no te vayas a dormir a la calle. Por favor, ven a mi casa. No te pido que me perdones hoy. Solo te pido que no te castigues tú por mis errores. Déjame llevarte a un lugar caliente. Julián se puso de pie, tambaleándose, y comenzó a quitarse la chaqueta del smoking. Toma, ponte esto, estás temblando. Julián intentó ponerle la chaqueta mojada pero lujosa sobre los hombros a su padre. Jacinto lo detuvo con un gesto de la mano, rechazando la prenda. No quiero tu ropa, Julián. No me sirve. Jacinto dio un paso atrás. Y no voy a ir a tu mansión. Esa casa es fría. Está llena de cosas, pero está vacía. Prefiero mi pensión. Allí al menos la gente me dice, buenos días, mirándome a los ojos, no a mi cuenta bancaria. Entonces iré contigo. La declaración salió de la boca de Julián antes de que su cerebro pudiera procesarla. Jacinto se detuvo y lo miró con escepticismo, arqueando una ceja poblada y gris. ¿Tú, el gran Julián Castillo, vas a venir a la zona sur? ¿Al barrio donde las calles no tienen nombre y la policía no entra de noche? Sí, dijo Julián. Sus dientes castañeteaban por el frío, pero su mirada se había endurecido. Había algo nuevo en sus ojos, una chispa de determinación que Jacinto no había visto en años. Si no vienes conmigo, yo voy contigo. No tengo a dónde ir, papá. Valeria me dejó. Mis amigos del salón ya deben estar borrando mi número. Tú eres lo único real que me queda. Jacinto lo estudió en silencio. La lluvia golpeaba sus rostros. Vio que Julián hablaba en serio. Vio el pánico a la soledad en sus ojos. Pero también vio algo más. Vio al niño que desmontaba radios viejas solo para ver cómo funcionaban. Es un camino largo, dijo Jacinto finalmente. No tengo dinero para taxi, y gasté mis últimas monedas en el autobús para llegar a tu fiesta. Vamos a pie, repitió Julián, asintiendo frenéticamente. Son 10 kilómetros, Julián. Tus zapatos. Jacinto señaló los mocasines de charol italianos de su hijo. Esos zapatos te van a destrozar los pies antes de llegar a la mitad del camino. Julián miró sus zapatos.
Sin dudarlo un segundo, se agachó y se los quitó. Se quedó en calcetines sobre la acera mojada y llena de gravilla. Luego, con un movimiento impulsivo, se quitó también los calcetines de seda y los tiró a la basura. Se quedó descalzo. Sus pies pálidos y cuidados tocaron el asfalto frío y sucio. «Ya no me importan los zapatos», dijo Julián, sintiendo el frío morderle la piel de las plantas de los pies. «Vamos, guíame». Jacinto sintió un nudo en la garganta. Ese gesto estúpido, dramático y doloroso, valía más que todos los cheques que Julián le había enviado. Era un sacrificio. Pequeño, sí, pero físico. Real. Julián estaba dispuesto a sangrar para seguirlo. El anciano suspiró, soltando una nube de vapor en el aire frío. «Eres un tonto», rezongó Jacinto, pero su tono había perdido un grado de dureza. «Te vas a cortar los pies. Pero si quieres venir, camina. Yo no te voy a esperar si te quedas atrás». Jacinto se dio la vuelta y reanudó su marcha, hundiendo sus botas viejas en los charcos. Julián no esperó. Comenzó a caminar detrás de él, a 2 pasos de distancia. El primer paso dolió. El segundo dolió más. El asfalto era abrasivo y había cristales rotos y piedras pequeñas que se clavaban en su piel suave. Pero Julián apretó los dientes y siguió caminando. El dolor físico era extrañamente reconfortante. Era una distracción del dolor emocional que le desgarraba el pecho. Cada punzada en sus pies era como un pequeño pago de la deuda impagable que tenía con su padre. Caminaron en silencio durante cuadras. La ciudad cambiaba a su alrededor. Los rascacielos de cristal y acero quedaron atrás, dando paso a edificios de ladrillo viejo, fábricas cerradas y calles con baches. La iluminación disminuía. El olor a lluvia limpia se mezclaba ahora con olores más fuertes. Basura acumulada, comida frita callejera, humedad de casas viejas. Julián cojeaba visiblemente. Se había cortado el pie izquierdo con algo afilado unas cuadras atrás y dejaba un rastro tenue de sangre diluida por la lluvia. Pero no se quejó. No pidió parar. Solo miraba la espalda de su padre, esa espalda encorvada cubierta por la chaqueta marrón sucia, y la usaba como un faro para no perderse en la oscuridad. De repente, Jacinto se detuvo frente a un callejón estrecho, donde un grupo de hombres se calentaba alrededor de un barril con fuego, protegiéndose de la lluvia bajo un toldo roto. Eran hombres duros, con caras marcadas por la vida. Al ver a Julián en smoking y descalzo, uno de ellos soltó una carcajada y se levantó, bloqueando el paso. «Vaya, vaya», dijo el hombre con una sonrisa sin dientes. «Miren lo que trajo la lluvia. Un pingüino perdido. Oye, ricachón, ese reloj se ve bonito. ¿Me das la hora o me das el reloj?» Julián se paralizó. Estaba en un mundo que no conocía, un mundo donde sus tarjetas de crédito Black no servían de escudo. El hombre sacó una navaja pequeña y empezó a limpiarse las uñas con ella, mirándolo fijamente. Jacinto, que iba unos pasos adelante, se giró. No retrocedió. Caminó directamente hacia el hombre de la navaja y se interpuso entre él y Julián. «Déjalo, Rolo», dijo Jacinto con voz tranquila. El hombre, Rolo, miró a Jacinto y bajó la navaja, sorprendido. «¿Don Jacinto? ¿Este pituco viene con usted?» «Viene conmigo», afirmó Jacinto, poniendo una mano protectora, pesada y firme, sobre el pecho de Julián, manchando la camisa blanca de barro, pero creando una barrera inquebrantable. «Es mi hijo. Y es más pobre que tú y que yo juntos esta noche, Rolo. Déjalo pasar». El hombre miró a Julián de arriba abajo. Vio los pies descalzos y sangrantes, el traje arruinado y la cara llena de miseria. Escupió al suelo y guardó la navaja. «Si es hijo del don, pasa. Pero dile que camine con cuidado. Aquí el cristal corta». Jacinto asintió y empujó suavemente a Julián para que siguiera caminando. «Gracias», susurró Julián temblando, no solo de frío sino de shock. Su padre, el hombre al que había llamado mendigo, tenía más respeto en estas calles peligrosas que él, en su propia junta directiva. «No hables», cortó Jacinto. «Guarda el aliento. Todavía falta mucho». Y siguieron caminando hacia la oscuridad, padre e hijo, bajo la lluvia incesante, dejando atrás un rastro de sangre y orgullo disuelto, adentrándose en la noche que prometía ser la más larga de la vida de Julián. La caminata terminó frente a un edificio de 3 plantas que parecía sostenerse en pie por pura terquedad arquitectónica. La fachada, alguna vez pintada de un amarillo alegre, ahora estaba cubierta de hollín y grietas que dibujaban mapas de decadencia sobre el concreto. Un letrero de neón, al que le faltaban 3 letras,
Parpadeaba con un zumbido eléctrico agónico. Pensión La Esperanza. Julián se detuvo, apoyando una mano en la pared húmeda para no caerse. Sus pies eran una masa palpitante de dolor. La adrenalina que lo había impulsado a salir del salón de lujo se había evaporado, dejándolo solo con la realidad física de su cuerpo maltratado. Tiritaba incontrolablemente. Sus dientes chocaban con tanta fuerza que temía romperse una muela. Miró hacia arriba, hacia las ventanas oscuras con cortinas desparejas. ¿Vives aquí?, preguntó Julián, su voz apenas un susurro ronco. Don Jacinto no respondió con palabras. Sacó un manojo de llaves tintineantes y abrió la pesada puerta de madera, que gimió sobre sus goznes oxidados. «Sube. Tercer piso. No hay ascensor», dijo el anciano, entrando en la oscuridad del vestíbulo. El interior olía a repollo hervido, tabaco rancio y humedad antigua. Era el olor de la pobreza digna. De gente que trabaja duro, pero nunca alcanza a limpiar del todo la mugre de la ciudad. Julián cojeó escaleras arriba, cada escalón de madera crujiendo como una protesta bajo su peso. En el segundo piso, escuchó una discusión doméstica a través de una puerta fina. Un bebé lloraba, una televisión sonaba a todo volumen. Era un universo de vida comprimida y ruidosa, años luz de su ático insonorizado en el centro financiero. Al llegar al tercer piso, Jacinto se detuvo frente a la puerta 304. La abrió y encendió la luz. Una bombilla solitaria, colgada de un cable en el techo, iluminó la estancia. Julián entró y se quedó paralizado. No era una habitación, era un santuario. El espacio era minúsculo, apenas cabían una cama individual con una colcha tejida a mano. Julián reconoció el patrón, su madre la había tejido hace 20 años. Una mesa pequeña y una silla de madera. Pero lo que robó el aliento de Julián no fue la precariedad, sino las paredes. Estaban cubiertas, totalmente tapizadas. No había papel pintado, había recortes de periódico, cientos de ellos, algunos amarillentos por el sol, otros recientes. Julián Castillo, el joven visionario que revoluciona el mercado automotriz. Castillo Motors presenta su nuevo motor híbrido. Entrevista exclusiva, El secreto del éxito, de Julián Castillo. Julián se acercó a la pared, olvidando el dolor de sus pies. Sus ojos recorrieron los titulares. Estaba todo. Cada pequeño logro, cada inauguración, cada foto de sociedad donde él salía sonriendo con una copa en la mano. Su padre no se había perdido nada. Había estado allí, en las sombras, recortando cada noticia, pegándola con cinta adhesiva en las paredes de ese cuarto miserable, celebrando en silencio los triunfos del hijo que lo había negado públicamente. En la esquina de la mesa, junto a un plato limpio y un vaso de agua, había un pequeño marco de fotos barato, de plástico. Dentro, no había una foto familiar. Había una impresión borrosa, sacada de internet, del Ferrari rojo que Julián había presentado esa misma noche. Y debajo, escrito con bolígrafo rojo en una servilleta de papel: motor V12, inyección directa. Lo lograste, hijo. Julián sintió que las piernas le fallaban de nuevo, pero esta vez no por el cansancio. Cayó sentado en el borde de la cama, hundiendo la cara entre las manos sucias. Un sollozo profundo, que venía desde el fondo de su alma, escapó de su pecho. «Sabías todo», balbuceó Julián, llorando sin consuelo. «Me seguías. Sabías dónde estaba. Sabías lo que hacía». Jacinto cerró la puerta con suavidad, dejando fuera el ruido del pasillo. Se quitó el saco mojado y lo colgó en un clavo detrás de la puerta. Luego se giró hacia su hijo. Un padre nunca deja de mirar, Julián, aunque el hijo cierre los ojos. El anciano caminó hacia una pequeña hornilla de gas en la esquina y puso a calentar un cazo con agua. Sus movimientos eran metódicos, tranquilos. Leía las entrevistas. Decías que te hiciste solo, que aprendiste ingeniería en Alemania. Jacinto soltó una risa suave mientras buscaba una toalla limpia. Yo sé que nunca pisaste Alemania. Sé que aprendiste a calibrar pistones en nuestro garaje con techo de chapa, escuchando la radio. Pero no me importaba la mentira. Si eso te ayudaba a vender tus autos. Lo que me dolía era que te creyeras la mentira tú mismo. Julián levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Su smoking, ahora un trapo arruinado, goteaba agua negra sobre el suelo de linóleo gastado. ¿Por qué no viniste a mi oficina? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no me demandaste? ¿Tienes derechos? Podrías haberme quitado la mitad de todo. Yo te abandoné. Jacinto se acercó con una palangana de plástico azul y la toalla. Se arrodilló frente a Julián.
El millonario intentó retirar los pies por instinto, avergonzado de su suciedad y de sus heridas, pero Jacinto le sujetó los tobillos con firmeza. Porque el amor no demanda, Julián. El amor espera. Jacinto mojó la toalla en el agua tibia y comenzó a limpiar el barro y la sangre de los pies de su hijo. Esperaba que un día te despertaras. Esperaba que te miraras al espejo y vieras que el traje te quedaba grande. Hoy cuando me humillaste en la fiesta, supe que el momento había llegado. Tenía que romperte para poder arreglarte, como un motor gripado. A veces hay que desmontarlo entero para salvarlo. El contacto de la toalla tibia sobre las heridas abiertas hizo que Julián siseara de dolor, pero no se apartó. Miró la cabeza gris de su padre, inclinada humildemente ante él, lavándole los pies como en un ritual bíblico. Ese hombre, que podía recitar de memoria el diagrama de flujo de un motor de combustión compleja, estaba allí, en una habitación de 3 metros cuadrados, cuidando al hombre que lo había tratado como basura horas antes. «Soy un monstruo, papá», susurró Julián, la culpa pesándole más que el cemento. «No merezco esto. Déjame aquí. Vete tú a la mansión. Toma las llaves del auto. Véndelo. Quémalo. Haz lo que quieras. Yo me quedaré aquí. Merezco estar aquí». Jacinto levantó la vista. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Julián. «Nadie merece sufrir, hijo. Ni siquiera tú. Pero a veces necesitamos sentir el frío para recordar lo bueno que es el calor». El anciano se levantó, tiró el agua sucia en un pequeño lavabo y buscó una botella de alcohol y unas vendas en un botiquín de metal oxidado. «Esto va a arder», advirtió. Julián asintió, cerrando los ojos, preparándose para el castigo. «Que arda», dijo. «Que arda todo lo que tenga que arder». El ardor fue intenso, agudo, como fuego líquido corriendo por las plantas de sus pies, pero Julián no emitió ni un sonido. Apretó los puños sobre las sábanas ásperas de la cama hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Aceptó el dolor como una penitencia necesaria. Cada punzada del alcohol desinfectando los cortes era un recordatorio físico de su caída y, extrañamente, el primer paso real hacia su redención. Jacinto vendó los pies de su hijo con una destreza que delataba años de curar sus propias heridas de trabajo. Sus manos eran rudas, callosas, lija pura contra la piel suave de Julián, pero sus movimientos eran de una delicadeza extrema. Cuando terminó, dio unas palmaditas suaves en el empeine vendado de Julián. «Listo. No podrás caminar bien por unos días, pero sanará. La piel siempre cierra si le das tiempo y la mantienes limpia. Ojalá la conciencia fuera igual de fácil de coser». Julián abrió los ojos y miró sus pies vendados. Luego miró a su alrededor, a esa habitación que era un museo de su propia vida vista desde los ojos del amor incondicional. Se sentía pequeño. Se sentía fraudulento. «Papá», empezó Julián, con la voz más firme ahora, cargada de una resolución sombría. «Mañana voy a llamar a mis abogados. Voy a transferirte todo. La casa, las cuentas en Suiza, las acciones. Todo lo que está a mi nombre pasará al tuyo. Tú serás el dueño de Castillo Motors. Yo desapareceré. Me iré a otro país. Empezaré de cero, de camarero o de lo que sea. No puedo seguir siendo la cara de la empresa después de esto. Y tú mereces vivir tus últimos años como un rey». Jacinto, que estaba guardando el alcohol en el botiquín, se detuvo en seco. Se giró lentamente, con el ceño fruncido, una expresión de severidad cruzando su rostro cansado. «¿Otra vez con el dinero, Julián?», preguntó Jacinto, con un tono de decepción que dolió más que el alcohol. «¿Es que no has aprendido nada en estos 10 kilómetros de caminata? ¿Crees que quiero tu dinero ahora? ¿Crees que quiero ser un rey en una mansión vacía donde mi hijo no está?» Jacinto caminó hacia la mesa y tomó el marco de fotos con la imagen impresa del Ferrari. Lo sostuvo con ambas manos. «Te voy a contar algo que nunca te dije. El diseño de la inyección de este auto, ¿recuerdas de dónde salió?». Julián parpadeó, confundido por el cambio de tema. «Sí, lo diseñé yo. En el laboratorio de prototipos, hace 3 años. Pasé noches enteras sin dormir». «No», interrumpió Jacinto con firmeza. «No lo diseñaste hace 3 años. Lo dibujaste en una servilleta de papel en la cocina, cuando tenías 12 años. Me dijiste, papá, si el aire entra girando así, el combustible explota mejor. Yo te dije que era imposible. Tú te enfadaste y te fuiste a tu cuarto. Pero yo me quedé mirando tu dibujo. Y pasé los siguientes 5 años construyendo una maqueta en el taller, probando tu teoría loca hasta que funcionó». Julián se quedó boquiabierto. Los recuerdos,
bloqueados por años de ego, empezaron a fluir. La cocina vieja, el olor a café, los dibujos. Pero yo pensé que era una idea nueva. Las ideas no son nuevas, Julián. Son semillas que plantamos y a veces olvidamos regar. Jacinto dejó el marco en la mesa con un golpe suave. Yo guardé esa idea. La perfeccioné. Y cuando te hiciste famoso y empezaste a tener problemas con el modelo anterior, te envié los planos anónimamente. Por correo. En un sobre marrón sin remitente. El silencio en la habitación fue absoluto. Julián sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies vendados. Recordaba ese sobre. Había llegado en un momento crítico, cuando los inversores amenazaban con irse. Él había abierto el sobre, había visto los planos y había asumido que era un golpe de suerte, o algún trabajo olvidado de su propio equipo. Nunca se cuestionó el origen. Simplemente lo tomó, lo patentó y se llevó el crédito. «Fuiste tú», susurró Julián, con las lágrimas volviendo a brotar, calientes y rápidas. «Tú salvaste la empresa, tú me salvaste a mí, y yo ni siquiera lo sabía». «No quería que lo supieras», dijo Jacinto, sentándose en la única silla de la habitación, frente a su hijo. «No quería crédito. Quería que triunfaras. Quería ver mi sueño de mecánico frustrado vivir a través de tus manos. Pero te perdiste, hijo. Te enamoraste del aplauso y te olvidaste de la mecánica». Julián se deslizó de la cama hasta el suelo, quedando de rodillas frente a su padre, ignorando el dolor punzante en sus pies. Apoyó la cabeza en las rodillas de Jacinto, como hacía cuando era un niño pequeño y tenía miedo de las tormentas. «Perdóname, papá. Por favor, perdóname. No quiero el dinero, no quiero la fama. Solo quiero que me enseñes otra vez. Quiero aprender a ser el hombre que tú creías que yo era». Jacinto puso su mano pesada sobre la cabeza de Julián. Acarició su pelo mojado y sucio. «El perdón no se pide, Julián. Se construye, como un motor, pieza a pieza. Hoy has puesto la primera pieza, la humildad, pero falta mucho trabajo. Haré lo que sea», prometió Julián con la voz ahogada en la tela del pantalón viejo de su padre. «Venderé la empresa si me lo pides». «No», dijo Jacinto con autoridad. «No vas a vender nada. Eso sería huir otra vez. Sería la salida fácil del cobarde. Oh, me siento culpable, así que me deshago de todo y me voy a llorar a un rincón. No, eso no sirve». Jacinto levantó la barbilla de Julián para que lo mirara a los ojos. La mirada del anciano era de acero templado. «Vas a volver allí. Vas a ponerte de pie frente a toda esa gente que te vio caer. Vas a arreglar el desastre que hiciste. Vas a devolver cada centavo mal habido. Y vas a dirigir esa empresa. Pero esta vez la vas a dirigir con las manos sucias de grasa, no con guantes de seda. Vas a crear una fundación. Vas a ayudar a jóvenes mecánicos que no tienen dinero para estudiar. Vas a usar ese poder para algo más que comprar trajes ridículos». Julián tragó saliva. La tarea parecía titánica. Volver a enfrentar la vergüenza pública. Reconstruir desde las cenizas. Era mucho más difícil que simplemente huir. «Tengo miedo, papá. Estoy solo. Valeria me odia. El mundo se ríe de mí». «No estás solo», dijo Jacinto, y por primera vez en la noche, una pequeña sonrisa, triste pero genuina, asomó bajo su barba. «Tienes al mejor mecánico de la ciudad de tu lado, y tengo un par de botas de trabajo viejas que te pueden servir cuando se te curen los pies». Julián miró a su padre, y en medio de la miseria de esa habitación barata, sintió una paz que no había sentido en su ático de millones de dólares. Asintió lentamente. «Lo haré, pero con una condición». «¿Estás en posición de poner condiciones?», preguntó Jacinto, alzando una ceja. «Solo una», dijo Julián, tomando la mano callosa de su padre entre las suyas. «Que vengas conmigo, no como mi empleado, no como mi padre caritativo, como mi socio, como el ingeniero jefe que debiste ser siempre. Quiero que tu nombre esté en el edificio, al lado del mío. Castillo en castillo». Jacinto miró a su hijo. Vio la sinceridad en sus ojos. Ya no había brillo de arrogancia. Había miedo, sí, pero también había verdad. El anciano suspiró, un sonido largo que pareció vaciar sus pulmones de años de soledad. «Socio», murmuró Jacinto, probando la palabra. «Suena a mucho papeleo. Odio el papeleo». «Yo haré el papeleo», se apresuró a decir Julián, con una sombra de sonrisa nerviosa. «Tú solo encárgate de los motores». Jacinto apretó la mano de su hijo. Fue un apretón fuerte, de hombre a hombre. «Trato hecho. Pero primero, vas a dormir».
¿Y mañana? Mañana vamos a ver si esas botas viejas te quedan. Julián se recostó en la cama estrecha, con los pies vendados en alto. Jacinto apagó la bombilla solitaria, dejando la habitación en penumbra, iluminada solo por la luz de neón de la calle que se filtraba por las cortinas. Julián cerró los ojos y, por primera vez en años, durmió sin necesidad de pastillas, arrullado por el sonido de la respiración tranquila de su padre sentado en la silla, velando su sueño como un guardián silencioso. La mañana siguiente no trajo un amanecer de película, con rayos de sol dorados entrando por la ventana. Fue una mañana gris, húmeda y pesada, típica de la resaca de una tormenta. En la habitación 304 de la pensión La Esperanza, Julián Castillo despertó con un dolor agudo en el cuello y una rigidez en la espalda que le recordaba que dormir en una cama hundida no era lo mismo que descansar en su colchón ortopédico de importación. Pero al abrir los ojos y ver el techo desconchado, no sintió la angustia habitual de sus despertares en la mansión, esa ansiedad por revisar el precio de las acciones o los correos electrónicos urgentes. Sintió una extraña calma. Giró la cabeza y vio a su padre, don Jacinto, de pie junto a la pequeña hornilla, preparando café en una cafetera italiana abollada, que silbaba alegremente. «Buenos días, socio», dijo Jacinto sin volverse, como si hubiera sentido el cambio en la respiración de su hijo. «El baño es compartido, al final del pasillo. El agua caliente es un lujo que aquí dura 3 minutos, así que date prisa». Julián se sentó, haciendo una mueca al apoyar los pies vendados en el suelo frío. «¿Qué hora es?», preguntó, buscando por instinto su teléfono, antes de recordar que lo había dejado tirado en el salón de eventos, junto a su dignidad. «Hora de trabajar», respondió Jacinto, sirviendo una taza de café negro y humeante. «Son las 7. A esta hora, los mecánicos de verdad ya tienen las manos sucias». Julián tomó la taza. El café era fuerte, amargo y barato, pero le supo a gloria. Se levantó con dificultad y vio, perfectamente doblada sobre la silla, una muda de ropa. No era un traje. Eran unos pantalones de trabajo de lona azul, desgastados pero limpios, y una camisa de franela a cuadros. En el suelo, un par de botas de trabajo viejas, con la punta de acero, esperaban. «No tengo otra cosa», dijo Jacinto notando la mirada de Julián. «Te quedarán un poco grandes, pero son mejores que ir desnudo. Tu smoking está en la basura, donde pertenece». Julián se vistió en silencio. La ropa era áspera contra su piel acostumbrada a la seda y el algodón egipcio. Las botas pesaban. Al mirarse en el pequeño espejo manchado del lavabo, vio a un extraño. O quizás vio a alguien que conocía de hace mucho tiempo y había olvidado. Con la barba de un día y la ropa de obrero, se parecía asombrosamente a su padre en las fotos de juventud. «¿A dónde vamos?», preguntó Julián, ajustándose el cinturón. «A la boca del lobo», sentenció Jacinto, poniéndose su gorra vieja. «Vamos a recuperar tu coche. ¿Y tu nombre?». El viaje hacia el centro de la ciudad fue en autobús. Julián, que no había pisado el transporte público en una década, se sintió expuesto. La gente lo miraba, pero no porque fuera el famoso millonario, sino porque era un tipo más con ropa de trabajo y cara de cansancio. Nadie lo reconoció. Esa anonimidad fue un alivio. Cuando llegaron frente a la sede de Castillo Motors, la escena era caótica. Había furgonetas de prensa, periodistas con cámaras y curiosos agolpados frente a las puertas de cristal. El Ferrari rojo seguía allí, dentro del vestíbulo, donde lo habían movido los empleados nocturnos, acordonado con cinta amarilla como si fuera la escena de un crimen. Al bajar del autobús, Julián sintió el impulso de huir. El pánico le cerró la garganta. «No puedo», susurró. «Me van a destrozar». Mira los titulares. El fraude de Castillo. El millonario sin corazón. Jacinto le puso una mano en el hombro, apretando con fuerza. «Levanta la cabeza. Si entras como un perro apaleado, te tratarán como tal. Si entras como un hombre que ha venido a arreglar su error, te escucharán. Camina. Yo estoy detrás de ti». Julián respiró hondo, llenando sus pulmones de aire contaminado de la ciudad, y dio el primer paso. La multitud notó su presencia casi de inmediato. «¡Es él!», gritó un fotógrafo. «¡Julián Castillo!». El enjambre de micrófonos y cámaras se abalanzó sobre ellos. Las preguntas se dispararon como balas. «Señor Castillo, ¿es cierto que abandonó a su padre? Los inversores piden su renuncia. ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones de fraude moral?». Julián no se detuvo, pero tampoco corrió. Caminó con paso firme, a pesar del dolor en sus pies. Los guardias de seguridad de la empresa,
Confundidos al verlo vestido de obrero, intentaron bloquear el paso a la chusma, pero Julián alzó la voz. «Déjenlos pasar», ordenó. Su voz, aunque ronca, tenía una autoridad nueva, más profunda. «¡Que entren todos! ¡Quiero que graben esto!». Julián entró en el vestíbulo inmenso de mármol y acero. Se dirigió directamente hacia el Ferrari rojo. Se subió al pedestal, junto al auto. Jacinto se quedó un paso atrás, con las manos en los bolsillos, observando. El silencio se hizo poco a poco, alimentado por la curiosidad. Julián miró a las cámaras. No había teleprompter. No había guión de relaciones públicas. «Ayer», empezó Julián, y su voz resonó en el atrio. «Presenté este auto como la máquina perfecta. Les dije que tenía alma. Les mentí». Un murmullo recorrió la sala. «Las máquinas no tienen alma», continuó Julián, mirando el capó brillante. «Las máquinas son metal y plástico. El alma la ponen las personas que las construyen. Y yo perdí la mía hace mucho tiempo». Julián buscó a su padre entre la multitud y le hizo un gesto para que subiera. Jacinto, reacio al principio, subió los escalones lentamente bajo la mirada atónita de los empleados y la prensa. «Ustedes conocen a este hombre como el vagabundo que interrumpió mi fiesta», dijo Julián, poniendo una mano sobre el hombro de su padre. «Quiero corregir eso. Este hombre es don Jacinto Castillo. Es mi padre, y es el verdadero ingeniero detrás del sistema de inyección que ha hecho famosa a esta empresa». Los flashes de las cámaras estallaron como una tormenta eléctrica. Los periodistas escribían frenéticamente en sus teléfonos. «Yo robé sus diseños», confesó Julián, sin que le temblara la voz. «Me apropié de su trabajo, y lo dejé vivir en la pobreza mientras yo me bañaba en champán. Soy culpable de todo lo que dicen y demás». Julián hizo una pausa. Vio a Valeria al fondo de la sala. Había venido, quizás por curiosidad, quizás esperando ver el final del desastre. Llevaba gafas oscuras, pero Julián supo que estaba llorando. «A partir de hoy», anunció Julián, «renuncio a mi sueldo de CEO. Todo mi patrimonio personal será liquidado para crear el Fondo Jacinto Castillo, destinado a becas para jóvenes mecánicos sin recursos. Y esta empresa tendrá una nueva dirección técnica». Julián se giró hacia su padre y le entregó las llaves del Ferrari. No la llave electrónica moderna, sino las llaves viejas y oxidadas del taller que Jacinto le había dado la noche anterior. Julián las había guardado en su bolsillo. «Papá, te devuelvo tu taller, aunque ahora es un poco más grande. ¿Aceptas el cargo de director honorario de ingeniería?». Jacinto miró las llaves viejas en su mano, luego miró el Ferrari, y finalmente a su hijo. Se acercó al micrófono. «Acepto», dijo el anciano con su voz grave, «pero con una condición. Aquí no quiero gente de corbata que no sepa diferenciar un tornillo de un clavo. Si quieren trabajar en Castillo Motors, van a tener que ensuciarse las manos, empezando por él». Jacinto señaló a Julián. La sala estalló, no en aplausos educados, sino en una mezcla de conmoción y vítores espontáneos de los empleados de bajo nivel. Los mecánicos y conserjes que siempre habían sido invisibles y que ahora veían a uno de los suyos al mando. Julián sonrió. Fue una sonrisa cansada, triste, pero por primera vez en años, fue real. 6 meses después. El sol de la tarde entraba a raudales por los grandes ventanales del edificio principal de Castillo Motors, pero el lugar ya no parecía un quirófano estéril de alta tecnología. Ahora olía a vida, olía a aceite de motor, a café recién hecho y a trabajo duro. Las paredes de cristal inmaculado estaban ahora decoradas con diagramas técnicos, planos despiezados de motores y fotos de equipos de trabajo sonriendo, manchados de grasa. En el centro del taller principal, donde antes solo entraban ingenieros con batas blancas, había un grupo de 20 jóvenes, chicos y chicas de barrios humildes, rodeando un motor V8 desmontado sobre una mesa de trabajo. «¡Atención aquí!», gritó una voz desde el centro del grupo. «Si aprietan demasiado la culata, van a romper el sello. Tienen que sentir el metal. El metal les habla si saben escuchar». Quien hablaba no era un instructor cualquiera. Era Julián. Llevaba un mono de trabajo azul con el nombre Julián, bordado en el pecho, manchado de grasa negra en las rodillas y los codos. Tenía el pelo un poco más largo, despeinado, y una cicatriz pequeña en la barbilla producto de un accidente con una llave inglesa. Se veía más saludable, más fuerte. La palidez de oficina había sido reemplazada por un bronceado de quien trabaja cerca de las puertas abiertas. «Señor Castillo», preguntó una chica joven, levantando la mano tímida, «¿cuántos Newton metro de presión?».
No me llames señor Castillo, corrigió Julián con una sonrisa. El señor Castillo es el jefe. Yo soy Julián. Y la respuesta está en el manual, pero prefiero que uses el torquímetro y aprendas el tacto. A ver, inténtalo. Julián supervisó cómo la chica ajustaba el perno. Asintió con aprobación. Desde la pasarela superior, que miraba hacia el taller, don Jacinto observaba la escena. Se apoyaba en la barandilla con un aire de satisfacción tranquila. Llevaba una camisa limpia y planchada, y aunque seguía usando sus viejas botas, porque decía que las nuevas le daban alergia, se veía rejuvenecido. Ser útil, ser respetado, y sobre todo, tener a su hijo de vuelta, había sido la mejor medicina. La puerta de la oficina de Jacinto se abrió, y entró su secretaria. Don Jacinto, los representantes de la marca alemana están en la sala de juntas. Quieren discutir la patente de su inyección turbo. Jacinto suspiró, pero con una sonrisa. Diles que esperen 5 minutos. Estoy viendo algo importante. Lo que veía era a su hijo reírse con los aprendices después de que a uno se le cayera una tuerca dentro del motor. El viejo Julián habría despedido al chico. El nuevo Julián simplemente sacó un imán telescópico y dijo: Lección número 1. La gravedad es una perra. Pesca tu tuerca y empieza de nuevo. De repente, el sonido de tacones resonó en la entrada del taller. El ritmo de los pasos hizo que Julián levantara la cabeza instintivamente. Valeria caminaba por el pasillo central. No llevaba un vestido de gala, ni joyas ostentosas. Llevaba unos vaqueros elegantes, una blusa blanca sencilla y una chaqueta de cuero. Se veía radiante. El taller se quedó en silencio. Los rumores sobre la ruptura y el cambio de vida de Julián eran conocidos por todos. Julián se limpió las manos en un trapo sucio, nervioso, y caminó hacia ella. «Hola», dijo él, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Hola», respondió ella. Miró su mono sucio, sus uñas negras, su pelo revuelto. Una sonrisa genuina curvó sus labios. «Te ves terrible». Julián soltó una carcajada. «Lo sé. El aceite de motor es un pésimo acondicionador de cabello. ¿Qué haces aquí, Val? Pensé que estabas en Europa». «Volví ayer», dijo ella, jugando con las llaves de su coche en la mano. «Tengo un problema con mi coche. Hace un ruido extraño. Y he oído que este es el mejor taller de la ciudad. Dicen que el mecánico principal es un genio, aunque un poco gruñón». Julián sonrió, entendiendo el doble sentido. «El genio está arriba», dijo Julián, señalando a su padre en la pasarela. «Yo solo soy el aprendiz. Pero puedo echarle un vistazo si confías en mí». Valeria dio un paso adelante, acortando la distancia. «He estado leyendo sobre la fundación, sobre lo que estás haciendo con los chicos del orfanato». Su voz se suavizó. «Julián, lo que hiciste, cambiar tu vida así, eso requiere más valor que ganar millones. Solo estoy intentando nivelar la balanza», respondió él con humildad. «Todavía debo mucho». «Bueno», dijo Valeria, extendiéndole las llaves de su coche, «puedes empezar por arreglar mi radiador, y luego tal vez te deje invitarme a un café, pero un café de máquina, nada de sitios caros». Julián tomó las llaves. Sus dedos rozaron los de ella. Hubo una chispa, no de pasión desmedida, sino de una posibilidad nueva. Una segunda oportunidad construida sobre la verdad. «Café de máquina será. Tenemos la peor máquina de café de la ciudad. Te va a encantar». Valeria sonrió y caminó hacia la salida. Julián la vio irse, con el corazón latiendo con fuerza, pero esta vez con esperanza. Romeo!», gritó Jacinto desde arriba, rompiendo el momento romántico. «Ese motor no se va a armar solo. Menos charla y más llave inglesa». Julián miró hacia arriba y levantó el pulgar. «Ya voy, jefe». Julián volvió a la mesa con los estudiantes. Miró a su alrededor. Vio el Ferrari rojo, el mismo de aquella noche fatídica. Ya no estaba acordonado. Estaba en una esquina del taller, sin capó, con las tripas al aire. Los estudiantes lo usaban para aprender sobre electrónica avanzada. Tenía marcas de dedos grasientos en la carrocería y un rayón en la puerta. Ya no era un ídolo sagrado. Era una herramienta. Era útil. Julián tomó la llave dinamométrica y se dirigió al grupo. «Muy bien. ¿En qué estábamos?» «Ah, sí. La importancia de la sincronización». Mientras explicaba, Julián miró sus manos. Estaban ásperas, con cortes pequeños, y las uñas nunca volverían a estar perfectamente manicuradas. Pero al cerrarlas en un puño, sentía fuerza. Sentía que agarraba la vida de verdad, no el humo que había estado persiguiendo. Miró hacia la oficina de cristal. Su padre le devolvió la mirada y asintió levemente antes de entrar a la reunión con los alemanes.
Julián respiró hondo, sintiendo el olor a aceite y gasolina como si fuera el perfume más dulce del mundo. «Vamos a encender esto», dijo a los chicos. Giró la llave. El motor rugió. No fue un rugido de vanidad esta vez. Fue el sonido del trabajo bien hecho. El sonido de un corazón que, después de romperse, había sido reconstruido pieza por pieza, más fuerte que antes. Fin.